Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más con ustedes, un domingo más para adorar y glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Unge mis labios para que esas palabras tuyas puedan llegar en muchos corazones. Permíteme predicar esta sana doctrina a otros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: bueno, estamos un domingo más, ¿va? Ya nos acercamos al Día de Acción de Gracia aquí en los Estados Unidos. Nos falta una semana, ¿va? Pero ya nos faltan menos días para darle gracias a Dios. Pero no solamente le damos gracias a Dios ese día, sino le damos gracias a Dios todos los días de nuestra vida, porque Él es bueno y su misericordia es siempre, ¿va? Por siempre. Hoy tenemos una predicación muy importante, así que quédese con nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación que se llama Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él, no hay ninguna maldad en él, no hay ninguna cosa rara, no hay ninguna cosa escondida, no hay ninguna cosa chueca. Dios es luz y no hay tinieblas en él. A eso se refiere la Biblia. Pero fíjense lo que dice: Dios es luz. Aquí no dice que ningún ministro es luz, que ninguna iglesia es luz. No, Dios es luz, ¿verdad? Porque hay una secta falsa que se llama la luz del mundo, que es una iglesia que el líder espiritual según es un ungido, pero eso es mentira, ¿verdad? Porque todos tenemos la unción del santo. Entonces, Dios es luz y nosotros, la gloriosa iglesia, somos el cuerpo de esa luz. Y lo vamos a ver a través de esta predicación, qué tan importante es. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna cosa mala en él. Los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Ya tenemos más de 800 videos para la gloria de Dios. No queremos engrandecer el nombre de esta iglesia, el nombre del pastor Carlos Redimín. Tampoco queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por usted y yo, aquel que derramó su sangre para darnos vida y vida eterna, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso estamos aquí, para glorificar su nombre. Le damos la bienvenida, le damos las gracias y le damos la bienvenida también a los nuevos suscriptores, porque gracias a Dios están suscribiendo más personas a este canal para la sana doctrina, que estamos muy faltos de ella, ¿verdad? Y tenemos que hacer esta acotación, que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque está más apegada a las Sagradas Escrituras y va de la mano con la King James de 1611 y cuenta con muchos menos errores que otras Biblias como la Reina Valera 60, desgraciadamente, que ya está patrocinada por el Vaticano, y la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera Purificada 60 está al 100% con las escrituras originales que vienen de los judíos y vienen de la primera fuente de donde por primera vez se les llamaron cristianos en Antioquía, ¿verdad? Y vamos a ver nuestro versículo principal, que ya lo leímos esta mañana, ¿verdad? El versículo principal para esta predicación se encuentra en 1 Juan 1:5, y deje su Biblia en 1 Juan, porque vamos a estar trabajando con 1 Juan, el contexto inmediato, el contexto general también, pero más en 1 Juan, dice 1 Juan 1:5, dice: pues este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje que hemos oído. De Él. ¿De quién es el mensaje? De Cristo. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Cristo te ama? No. ¿Cuál es el mensaje? ¿El evangelio? No. El mensaje de Él es toda la Biblia, si usted no lo sabe. Desde Génesis 3:15, se empieza a hablar del Mesías prometido hasta el final de la Biblia. Ese es el mensaje de Él. La Biblia habla de Cristo en toda la Biblia. Lo profetiza, lo establece, y Él se dio a conocer. Incluso vino a la tierra y nació en un pequeño bebé para darse a conocer que Él es Dios, ¿verdad? Pues ese es el mensaje que hemos oído de Él. Eso os anunciamos, ¿verdad? También es su glorioso evangelio, lo que Él hizo Él, su plan de redención, porque desde el principio, el plan de redención, desde Génesis 3:15 hasta que murió en la cruz, era el plan de Dios. Darse en la cruz para salvar a muchos, para salvarnos por nuestros pecados. Y si tú tienes la fe que Cristo tuvo, tú tienes la misma fe que Cristo, si usted no lo sabe. A vosotros, ¿a quién anuncia el apóstol Juan? A la Sagrada Iglesia, ¿verdad? Porque le está escribiendo a la iglesia. Anunciamos a vosotros que Dios es luz, que Dios es luz. ¿Verdad? Cuando dice con mayúscula, estamos hablando de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Eso es muy importante que nosotros aprendamos, ¿va? El contexto inmediato, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios, ¿verdad? 1 Juan 1:1, ¿va? El primer versículo de este capítulo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, en algunas Biblias pusieron contemplado, ¿verdad? En las 60, y nuestras manos han tocado la palabra de vida, porque también pusieron verbo ahí, ¿verdad? No es verbo, la palabra de vida. Dios es la palabra de vida. ¿Por qué Dios es la palabra? Porque cuando Dios era espíritu, Él con las palabras hizo la tierra, con las palabras hizo el universo, con las palabras hizo los mares, los peces, con su palabra, porque su palabra es Él, su palabra es poderosa. No hay más nada más poderoso que la palabra. Dice lo que hemos oído, que no hay nada más poderoso en la faz de la tierra ni en el universo que la palabra de Dios, si usted no lo sabe. Y esa es la única herencia que tú te puedes llevar al cielo, y esa es la única herencia que tú le puedes dar a un familiar, a un hijo, a un nieto, etcétera, etcétera, a un compañero de trabajo. Esa es la única herencia que tú le puedes dar, es la única riqueza que existe en todo el universo, la palabra de Él, ¿verdad? Dice, tocante a la palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? Vemos Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra, en el principio era Dios, ¿verdad? En Génesis 1:1 nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Elohim dice, en el principio, Él, Dios, dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En algunas Biblias pusieron, el principio era el verbo, eso es mentira, no dice verbo, ¿verdad? Si tú lees verbo, te verbiaron. No dice verbo, dice la palabra, porque ¿qué es lo más importante para Dios? La palabra. Porque la palabra es una verdad radical, no cambia, una verdad absoluta. Por eso tú tienes que estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Dice Revelación 1:8, dice el contexto general, dice yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? Cuando dice con mayúsculas está hablando de Dios, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Nada más existe un todopoderoso que es Dios. Pero si se fija, cuando dice yo soy, dice yo soy Dios en el Antiguo Testamento, el alfa y el omega en el Antiguo Testamento. Él está hablando que Él es el Dios de que se habló en la antigüedad y el Dios que se habló después que Él se crucificó. Él es el alfa y el omega. Él es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él es el todopoderoso. ¿Y quién dio esa revelación? Jesucristo. Por eso se llama el libro de la revelación, Apocalipsis. Contexto inmediato a 1 Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada. Entonces no tenemos vida, no, tenemos una vida temporal aquí en la faz de la tierra, si usted no lo sabe. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, porque Juan fue un testigo ocular, que él mismo vio, caminó con nuestro Señor Jesucristo, incluso muchas veces él se durmió en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de Dios? La vida eterna. Ese es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no es, Dios te va a cambiar tu matrimonio, Dios te va a prosperar, Dios te va a quitar lo borracho, parrandero y jugador. No, el mensaje de Dios es que Él vino a darte vida eterna. ¿Por qué? Porque un día vamos a partir de aquí y entonces tu alma se va a salir, establece la Biblia, y se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Y toda alma va a perseverar eternamente. Unos en el cielo con Dios y otros en el fuego eterno, donde habrá el crujir de dientes y una tortura, dice la Biblia. Entonces, el mensaje de la Biblia el mensaje de la luz es para anunciar la vida eterna. Solo para eso. El cual era con el Padre y se ha manifestado, ¿con quién? Con Jesucristo, ¿va? Me gusta ahí ese versículo, Juan 1:2, ¿va? Porque ponen el primer emoji, la primera carita feliz, porque ponen dos puntos y paréntesis, si usted no lo sabe. Y dice Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para eso vino el enemigo, porque vivimos en un tiempo peligroso, dice la Biblia,
tiempos feroces, dice 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde el engaño es el pan de cada día. Todo el mundo te trata de engañar para tomar ventaja, para robarte, para estafarte, para manipularte, hasta tus propios familiares, desgraciadamente. Hasta tus propios hijos te tratan de engañar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de engaño. A Satanás, si usted no lo sabe, uno de los nombres de Satanás es el padre de mentira. Y dice, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Para eso viene Satanás, para que tú te vayas al fuego eterno con él. Para eso quiere Satanás, que tú vayas hacia la destrucción, ¿verdad? Pero ¿qué dice lo último del versículo? Dice, yo he venido para que tengan ¿qué? ¿Quién ha venido? Jesús. Yo he venido para que tú no te preocupes por las mentiras, pero no te preocupes por irte al infierno. Yo he venido a darte vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Qué es vida en abundancia? Si usted no lo sabe, en griego, vida en abundancia es una vida eterna. Una vida para siempre. Una vida con paz, gozo, dignidad, caridad. Dice Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, fe, ¿verdad? Cuando un verdadero cristiano busca a Dios, busca paz, caridad, fe, mansedumbre, busca el fruto del Espíritu, no busca lo material, no busca lo que Dios te pueda vender, Dios te puede vender sanación, que Dios te puede dar prosperidad, que Dios te puede arreglar tu matrimonio. Ese es el falso religioso, que te puede dar una casa, que te puede dar un carro, que te puede dar, etcétera, etcétera. Ese es un Dios falso, ese no es el Dios de la Biblia. Dice que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Porque él fue un testigo ocular. Juan fue un apóstol, el menor, un testigo ocular. Eso anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Va? Están hablando de Dios, el Padre y el Hijo con mayúscula están hablando de la misma persona de Dios, ¿va? Porque es una Trinidad. Dios se puede separar en espíritu, se puede separar en el Padre que está en el trono y se puede separar en Jesucristo. Es la misma persona, no son tres personas como muchos te enseñaron, no son tres dioses, es el mismo Dios. Dice la Biblia, establece que hay un solo Dios. Pero tiene el poder para dividirse, si usted no lo sabe. Entonces dice que nuestra verdadera comunión es con nosotros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. ¿Sabía que el cuerpo de Cristo tiene que tener comunión? ¿Sabía que la iglesia tiene que tener comunión? ¿Sabía que cuando alguien se duele tenemos que dolernos? Cuando alguien se alegra tenemos que alegrarnos porque es una comunión. El apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo físico, si usted no lo sabe. Dice que nosotros, unos somos brazos, otros son dedos, otros son uñas, ¿va? Hasta la mugre hay, pero hay todo en el cuerpo, pero todos nos dolemos. Si usted se pega un golpe, un martillazo en un dedo, nada más le duele el dedo o le duele hasta las cejas, hasta las pestañas, todo su cuerpo le va a doler, ¿va? Obviamente, ¿va? Pues si usted se da un golpe, no va a decir, ay, mi dedo me dolió, no, le va a doler todo su ser. ¿Por qué? Porque estamos conectados y esa conexión únicamente te la puede dar Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dice el contexto general, ¿va? 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión, ¿va? Y quitaron en muchas Biblias nuevas, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, imagínense. Entonces, fiel es Dios, para eso nos llamó Dios. ¿Para qué nos llamó? Para que tengamos comunión. ¿Cómo podemos tener comunión? Únicamente en una iglesia. Porque Dios murió por su iglesia, ¿verdad? Si leemos Hechos capítulo 20, del 20 en adelante, dice que Dios compró su iglesia a gran precio, a precio de sangre. Entonces, también el cuerpo tiene que tener cierta luz y lo vamos a ver más adelante, pero Dios es luz. Pero el que no tiene a Dios y se dice ser cuerpo y no tiene luz, no tiene la verdadera luz, que es la cabeza, que es el cuerpo, ¿va? Entonces, para eso nos llamó para eso, para que
tú tuvieses comunión con los unos con los otros, con su cuerpo. Dice el contexto inmediato, 1 Juan 1:4, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabía que cuando una persona es sellada con el Espíritu Santo, hay un gran gozo de su salvación? Que llueva, truene, relampaguee, te caiga un meteorito en la cabeza, ¿tú tienes gozo? Tú tienes gozo, nadie te puede quitar ese gozo de la salvación, porque es algo inexplicable, es como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo es inexplicable. Ese gozo tú no lo puedes comprar con dinero, con una cuenta en el banco. No lo puedes comprar. No puedes comprar esa seguridad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mucho menos el gozo, ¿verdad? Dice en Habacuc 3:18, va, alegraré y me gozaré de Dios por mi salvación, porque ya estaba profetizado, va, en Habacuc 3:18. Dice el Salmo 51:12, va, vuélveme el gozo de mi salvación, va, David hace un canto en los salmos de vuélveme el gozo de mi salvación, no porque el gozo se pierda o el Espíritu Santo se te salga, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Cuando Dios quería a uno de sus siervos, a un instrumento, le daba el Espíritu Santo, y cuando David se portaba mal, le quitaba el Espíritu Santo. Entonces dice, revuélveme mi gozo, no dejes que el Espíritu se vaya de mí, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, hoy en día, cuando llega el Espíritu Santo, llega con todas sus maletas para quedarse una eternidad. No se sale, porque dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad, al evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo, si usted no lo sabe. Dice en Romanos 5:11, el contexto general, dice, y no solo por esto, aún nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un gozo por nuestro Señor Jesucristo, el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Entonces ya estamos reconciliados con Dios. Antes teníamos una enemistad con Dios. Todo el mundo tiene una enemistad con Dios. Desde que es chiquito, desde que tiene 4 o 5 años que empieza a hacer maldad, ya tiene una enemistad con Dios, si usted no lo sabe. O no, que el niño es inocente. No. Si tú eres un niño de 2 o 3 años y le zorrajas la sonaja al otro con maldad, ya tienes maldad. Ya si se muere ese niño, se va al infierno. ¿Sabía eso? Por eso es muy importante que los padres instruyan al niño en su camino. Entonces, dice la Biblia, nos gloriamos porque se ha acabado la enemistad. La única forma de hacer las paces con Dios es mediante la cruz. Que tú creas lo que Jesús hizo en la cruz. Es la única forma. Ni prendiendo una velita, ni haciendo una manda, ni dando un brinco. Nada te sirve. Ni que hagas las mejores obras. No, que mi familia, construimos un centro hogar, un orfanato y le dimos de comer a 1 millón de niños. No importa, te vas al infierno. La única forma de hacer las paces con Dios es que tú creas lo que Jesús hizo en la cruz. Eso lo establece Dios. Entonces, seguimos adelante, y dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos, entonces, ¿hay una enemistad con Dios o no? ¿Somos enemigos o no? Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Pero cómo fuimos reconciliados con Dios? Por el sacrificio que Él hizo en la cruz, por la muerte de su Hijo. Mucho más, ya reconciliados, seremos salvos de por vida. No solo se acabó la enemistad con Dios, pasamos a la familia con Dios y nos dio vida eterna. ¿Qué más quiere una persona? ¿Buscar sanaciones en el mundo? ¿Buscar prosperidad en el mundo? Yo prefiero no irme al infierno, porque no hay mayor milagro que el milagro que hizo Jesús en la cruz, porque Él me redimió y me cambió. Entonces, esa luz nosotros tenemos que reflejar, ¿va? Dice, pues por esto anunciamos, versículo principal, el mensaje que hemos oído y anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas con Él. Dios es luz. Pero cuando yo creo en Jesús, lo que Él hizo en la cruz, soy sellado con el Espíritu Santo. El sello significa que Dios ya tiene una posesión mía, ya me compró, dice en Hechos capítulo 20, con su sangre preciosa, ya soy luz. Entonces,
¿por qué hay muchas personas en la iglesia que aún están en tinieblas? Porque no han sido selladas. Porque si hubiesen sido selladas, reflejarían la luz de Dios de una u otra manera. Porque son parte de su cuerpo, estamos unidos eternamente con Cristo. Seguimos adelante. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, ¿por qué en muchos hermanos hay tinieblas? ¿Ah? No estamos hablando del luchador tinieblas, estamos hablando de las tinieblas de las personas de que se portan malas en sus fechorías, son de doble ánimo. Me decía el hermano ayer en el cafetín, tienen doble vida o de doble ánimo, tienen una vida escondida. Válgame Dios, esas personas no son selladas con el sello de la luz, con el sello del Espíritu Santo, con el sello de la verdad. Eso es mentira, se están autoengañando. Ese es el peor mensaje que dio Dios a la humanidad. Mateo capítulo 7, apréndetelo. Algún día dirán, Jesús, sacamos demonios, invocamos tu nombre, sanamos enfermos. Dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Ese es el mensaje más fuerte que Jesús dio en Mateo 7, si usted no lo sabe. Dice 1 Juan 1:6, el contexto inmediato, dice, nosotros, quitaron nosotros. Decimos que tenemos comunión con Él. Si nosotros decimos tener comunión con Dios, ¿verdad? Y andamos en tinieblas, mentimos, somos mentirosos y no hacemos la verdad. ¿Cuántas personas usted no conoce que conocen a Dios, que saben de Dios, que van a las iglesias y se portan como Juan de las Pitas o como el demonio de Tasmania? ¿Cuántas personas usted no conoce así? Porque son religiosos, no son hijos de Dios, son religiosos. Esa es la diferencia de ser un hijo y un religioso. Un religioso nada más quiere a Dios. Un religioso nada más quiere a Dios cuando tiene un problema, cuando tiene el agua al cuello, cuando se cae el niño en el pozo. Tienen a Dios como si fuera una refacción o una goma atrás en el baúl del carro o en la cajuela del carro. Cada vez que se le ponche una llanta o se le pincha una llanta, sacan a Dios. Es un religioso. Pero el que tiene luz, no solamente tiene a Dios, tiene un Señor. Y tú obedeces a Él. Esa es la gran diferencia de un hijo de Dios, que tiene un Señor y un Dios, dice Efesios 4:4, un Dios, un Señor, un bautizo, una esperanza, una fe, los 7 perfectos de Dios, la unión que te da con Dios, no hay otra. Tú no puedes tener a Dios si no tienes un Señor, o tienes a un Señor y no tienes a Dios. No, tienes que tener a los dos. 1 Juan 1:7 dice, mas si andamos en la luz, si tú caminas en la luz, estás haciendo las cosas buenas, no te cansas de hacer el mal, etcétera, etcétera. Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces pregunta, aquí ya estamos viendo más interesante, nos estamos profundizando más en las Sagradas Escrituras. En una iglesia que hay muchos miembros, sabemos que no todos somos salvos. En una iglesia grande, no sabemos cuántas personas son salvas porque solamente Dios escudriña los corazones. Pero sí sabemos que las personas que son salvas tienen comunión con las otras, si usted no lo sabe. Porque la Biblia no miente. Si andamos en la luz como Él, tenemos comunión los unos con los otros. Y dice, y la sangre de Jesús, no dice nos limpia, dice nos purifica. Porque una cosa es limpiar, nos purifica de todo pecado, ¿verdad? Por eso un verdadero hijo de luz refleja la luz de su cabeza, la luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí va el cristiano. El cristiano va a la tienda y va a una tienda donde venden Biblias y llegan. Yo he visto, porque yo he ido a una librería allá en México muy grande que se llama Maranata en el centro de la Ciudad de México, y yo he visto que llegan personas con cara de Al Capone, con cara de gángster, con cara de criminal, y le dicen a la señorita, dice, soy pastor, denme descuento. Y yo me quedo, wow. Y yo que no digo nada, me dan descuento. Porque te tienes que reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo tú vas a decir que eres cristiano? Tú no vas a andar diciendo lo que lo eres. Tú tienes que reflejar la gloria de Dios. ¿Cuándo ha visto que un militar entra aquí a la tienda, aquí en la ciudad de Clarksville,
y que tiene su corte militar todo mal rapado y con su cara de sargento mal pagado y le dice, yo soy militar. Pues no, ya se le nota. Ya se le nota, no puede esconder eso porque ya es militar. Tiene su cara de sargento mal pagado y su corte militar, ¿verdad? Hasta el coco. Entonces, bueno, pues ese es militar, no puede ser otra cosa. Entonces, un cristiano igual, cuando tú vas a algún lugar, a algunos lados, a mí me ha tocado que yo he ido a algunos lugares y me dicen, tú eres pastor, y yo ni los conozco. Dice, tú eres cristiano, así me lo han dicho. ¿Por qué? Porque hay comunión los unos con los otros y esa persona tiene el Espíritu Santo y se da cuenta. ¿Se fija? Entonces, nos purifica de todo pecado. La sangre es lo único que nos puede purificar. Nos dice en la carta de Hebreos que sin sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Entonces, todas las obras que tú hagas, todas las mandas que tú hagas, que hagas circo, maroma y teatro o que te eches una vuelta como el maromao o Páez, no va a cambiar a Dios. Lo único que limpia los pecados es la sangre de Él, la sangre de Cristo. Está instituido por la Biblia que la única forma de reconciliarnos es con la sangre. La única forma de limpiar los pecados es con la sangre. La única forma de entrar al cielo es con la sangre. Y tenemos que tener Romanos 3:25 fe en su sangre. 1 Juan 1:8 dijéramos, ¿verdad? Que no tenemos pecado, porque así hay muchas personas, yo me he encontrado muchas personas así. Una vez nos encontramos una hermanita que nos decía a mí, a mi esposa, dice, no, dice, yo nací en la cuna de Moisés. Así nos decían que no había pecado. ¿Y qué dice el versículo? Dice, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Aquí no hay el querubín de Clarksville, todos somos pecadores. No hay ningún querubín aquí. Todos somos pecadores porque yo soy un gran pecador y necesito un gran salvador. Su nombre es Jesucristo. Si yo no necesitara a Jesucristo, yo no fuera pecador. Yo soy un gran pecador y necesito a Jesucristo. No hay verdad en nosotros. ¿Verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros decimos no hemos pecado, no rompemos ni un plato, yo soy un cristiano, serás cristiano a la secreta porque todos pecamos. Dice, si confesamos, 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Ya siendo hijos, tienes que ser hijo para confesarte. ¿Por qué? Porque si tú no eres hijo de Dios, no estás sellado con el sello del Espíritu Santo, vas a estar orando al aire. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Yo pregunta, yo ya soy hijo de Dios, ya me selló, hice algo que no debía de hacer, me pasó en mi mente algo que no debería hacer, pequé ante el cielo y ante Él, entonces, yo le pido perdón a Dios y Él me perdona y Él me limpia. ¿Por qué? ¿Por mi bonita cara? No. Dios nos limpia porque Él lo dijo en su pacto, por su fidelidad en su pacto, por su fidelidad en su pacto. Él dijo, yo voy a morir por ustedes en la cruz y les voy a limpiar todos los pecados. Y lo prometió. Entonces, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo y me limpia, no por mi bonita cara, sino por el pacto que Él hizo. ¿Qué significa confesar nuestros pecados teológicamente? Tenemos un cafetín, ¿verdad? En nuestra librería cibernética. Búsquelo. ¿Qué es confesar nuestros pecados? Confesar nuestros pecados y como las personas van y le dicen al cura que yo me hice esto, el otro y que aquello, y el cura te dice 7 Aves Marías y 3 Padres Nuestros. No. La Biblia establece que tú tienes que confesar los pecados a quién, a Dios, no a un humano, a Dios. Y dice, ¿qué significa confesar nuestros pecados teológicamente? No significa que yo le diga, Dios, ayer me porté mal, ayer rompí esto, rompí el plato y se me fueron los ojos y mero se me torce el cuello. No, eso no es confesar tus pecados. Confesar teológicamente es ponerte de acuerdo con Dios que tú no lo vas a volver a hacer. Eso significa teológicamente. Ponerte de acuerdo con Dios. Eso es confesar los pecados. 1 Juan 1:10 dice, si dijéramos que no hemos pecado, no solamente
somos mentirosos, lo hacemos a Él mentiroso, hacemos a Dios mentiroso porque Él miente en su palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todos somos pecadores. Y su palabra no está con nosotros, nuestra palabra no está con nosotros, ¿verdad? Seguimos adelante, entonces es muy importante en la iglesia gloriosa de Cristo que tú tengas comunión los unos con los otros, que tú tengas una comunión como la cruz, ¿verdad? La cruz del Calvario está así, tú tengas comunión con los que están a tu lado, ¿verdad? Y con Dios de arriba hacia abajo, porque si no, no tienes ninguna comunión ni con Dios ni con los que están a tu lado. Aquel que se encierra en su casa en un monasterio y dice, no, pues yo nada más tengo comunión con Dios, no. Ese está engañando a sí mismo porque tiene comunión con un monje, pero con Dios no, porque la comunión es con tus hermanos y con Él, con tus hermanos y con Él. Porque eres el cuerpo de Cristo y Él lo compró a gran precio, a precio de sangre. Dice el contexto inmediato, 1 Juan 2:1, ¿va? Hijitos míos, dice hijitos míos porque Juan derrama su amor, como la canción que estábamos oyendo hace unos minutos, dice, yo quiero amar al mundo. ¿Tú cómo puedes amar al mundo? Yo te pregunto a ti, le pregunto a un teólogo, ¿cómo tú puedes amar al mundo? Diciéndole, ay, te quiero mucho. No, eso no es amor al mundo. Amar al mundo es predicar el evangelio para que otros sean salvos, el mensaje de amor, el mensaje de lo que hizo Jesús en la cruz, el mensaje de que Él nos amó primero, el mensaje que nadie da su vida por sus amigos excepto Él. Ese es el mensaje de amor, eso es dar amor al mundo, predicar el evangelio, el glorioso evangelio. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno tuviese pecado, abogado tenemos. Ya no tienes que contratar, ya tienes abogado, porque si confiesas los pecados con Él, Él es fiel y justo para limpiarte todos los pecados. Porque tenemos como para el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué es el justo? Porque es el único que cumplió la ley de Moisés, es el único que cumplió toda la ley a la perfección, es el único que vino al mundo, el mismo Dios, y no pecó. Y yo me voy a ir al cielo un día, no porque yo sea justo, porque el justo de justos murió por mí. Y esa justicia fue imputada al momento que yo creí lo que Él hizo en la cruz. Dice Romanos 2:16, el día, contexto general, el día que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Es un versículo muy poderoso y muy importante, y quiero que te lo aprendas, porque un día, cuando tú estés en la presencia de Dios, te van a juzgar si tú creíste lo que Jesús hizo en la cruz o no. Aquí no te van a juzgar y te van a poner tus obras en una balanza, que era un poquito bueno, un poquito malo. No. Aquí sí, ¿creíste tú al evangelio de todo corazón o no creíste? Eso es el juicio final, eso es el juicio final. Y dice el apóstol Pablo, a través de mi evangelio, no de otro evangelio. No es que tú invoques a Jesús con tus labios, que digas Jesús entra a mi corazón. No, eso es una mentira. Eso es una mentira de los religiosos. Son dogmas que los religiosos han inventado. La Biblia establece que la salvación únicamente viene por creer. Efesios 2:8-9, por fe y gracia. Y esto no de vosotros, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloree. Dice 1 Juan 2:2, contexto inmediato. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso es lo más importante. ¿Quién se puso en lugar de mí? ¿Quién pagó la deuda de mis pecados? Él. ¿Quién pagó todas mis fechorías? Él. Eso significa propiciación. Propiciación es el lugar de ¿quién? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los israelitas iban al altar y sacrificaban un chivo sin mancha y lo degollaban y la sangre lo ofrecían a Dios para un perdón temporal de pecados y lo derramaban en el propiciatorio, si usted no lo sabe. En lugar de su pecado, la sangre iba para perdonar ese pecado. No solamente los nuestros, por eso murió Cristo, más también por los de todo el mundo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hace 2000 años, en el Monte Calavera, murió por todos los pecados. Pero no quiere decir que cuando tú te mueras va a limpiar tus pecados. La única forma que te limpie tus pecados es que si tú crees en lo que Él hizo. ¿Sabía eso?
Romanos 3:25 nos dice, al cual Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, porque esa sangre fue puesta en el propiciatorio del cielo, ¿va? Por su fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de pecados pasados, por la paciencia de Dios. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es la tapadera del arca del pacto. Si usted no lo sabe, que es como una silla, donde es, en inglés se le llama the mercy seat, la silla de misericordia. Ahí los israelitas en el tabernáculo ponían la sangre en un canalito donde está la parte donde te sientas y esta por la chaquilla se movía y tenía vida para perdonar a los israelitas por un año. Pero ahora ese propiciatorio está en el cielo y Cristo llevó su sangre para ponerle en el propiciatorio en el cielo para que ésta fuese en el propiciatorio celestial. No necesitaba llevarse toda, con una gotita tenía, porque la sangre de Cristo es poderosa, ¿verdad? Entonces vemos que ese propiciatorio, ¿verdad? Lo descubrió un individuo que se llama Ron Wyatt, que también descubrió la arca de Noé. Si usted no sabe, la arca de Noé la descubrieron, está un parque en Turquía, usted puede ir de visita a visitarla. Y Ron Wyatt descubrió el arca del pacto en una caverna abajo del monte Calavera, si usted no lo sabe, y los israelitas, los religiosos lo sellaron. Incluso hay personas que trataron de tomarlo y murieron al momento de tocarlo. Y dice 1 Juan 2:3, dice, por eso sabemos que nosotros le conocemos, por eso sabemos si alguien es luz o no, por eso sabemos si alguien es cristiano o no, por eso sabemos si alguien es de la iglesia o no. ¿Por qué? Porque guarda sus mandamientos para la iglesia. ¿Verdad? ¿Tú guardas los mandamientos para la iglesia? ¿Verdad? Porque en el Antiguo Testamento Jesús le dice a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7, 490 veces, ¿va? Y como Pedro era medio cabeza dura, yo me imagino que contaba las veces que él perdonaba, pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, nos dice que nosotros tenemos que perdonar a todos como Cristo nos perdonó. Un nuevo mandamiento para la iglesia, no nada más 70 veces 7, infinitamente nos tienes que perdonar, así como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Ah? 1 Juan 2:8 dice, y otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que en verdad en él y vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Ya la verdadera luz alumbra. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, la luz le va a alumbrar. El foco en su cabeza, en su mente, se va a alumbrar, si usted no lo sabe. Lo va a despertar, se va a dar cuenta, va a tener discernimiento, va a saber distinguir entre la mentira y la falsedad, porque entre más tienes del Espíritu Santo, más verdad estará en ti. Y dice, el que dice estar en la luz, ¿verdad? Si tú eres iglesia, ¿verdad? Si dices, tú eres cristiano y dices estar en la luz y aborreces a tu hermano, dice la Biblia que aún estás en, ¿qué dice la Biblia? Tinieblas, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay ocasión de tropiezo en él, ¿va? Quitaron ocasión de tropiezo en muchas Biblias. Entonces, si tú amas a tu hermano, no hay tropiezo. Tú ámalo como venga. No todos venimos a una iglesia perfectos, venimos con un estuche de monerías, ¿va? Hay unos que llegan a las iglesias, imagínense, dale lugar al hermano fulano de tal, él acaba de cumplir una condena por asesinato triple. Siéntate, hermano, te amamos en el amor de Cristo. Pues, si Cristo lo redimió y hay luz en él, ¿quién hace la obra? Cristo, no usted y yo. ¿Quién es el que convence? El Espíritu de Dios. No ningún predicador, ningún ministro, ningún sacerdote, etcétera, etcétera. El único que te puede convencer es el mismo Dios que se meta dentro de ti y te alumbre tu entendimiento. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Dice Pablo, nos describe en Romanos 12, la relación que hay un cuerpo y la iglesia. Todos tenemos una función en la iglesia. Entonces, nos debemos de amar los unos a los otros. La verdadera iglesia se ama los unos a los otros.
Contexto inmediato, 1 Juan 2:11 dice, empero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Así hay muchos de que se dicen ser cristianos, no lo son, que no saben dónde van. Agarran de aquí, agarran de allá, agarran evangelios adulterados, diluidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están ciegos. Un cristiano ciego le dice, no, dice, la Biblia dice esto, aquí, en blanco y negro. Y lo ve así, no ve, porque no ve, está cegado. Las tinieblas no lo dejan ver, no dejan ver la luz de Dios, porque Dios es luz. Dice 1 Juan 2:12, dice, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? ¿Por qué Juan escribe a la iglesia? Para que nosotros sepamos que nuestros pecados han sido perdonados en su nombre, o sea, en el nombre de lo que él hizo, la persona. No nos perdonaron los pecados en el nombre de Jesucristo, no, en su nombre significa lo que hizo esa persona, ese personaje. En su nombre, Jesús. Por eso somos perdonados. Si no, Dios no nos hubiera perdonado, tuviéramos una enemistad con Dios, todos estaríamos listos para irnos derechitos al infierno, si no hubiera venido Cristo y se sacrifica a sí mismo. Y eso es muy importante porque dice la palabra de Dios, nos dice el mismo Dios, el mismo Jesús nos dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Va? Jesús es la luz del mundo. Ninguna institución, ninguna iglesia es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y si tú eres iglesia, eres parte de esa luz porque Él es la cabeza. ¿Por qué? Porque Él lo explica en una parábola. ¿Quién es la cabeza? El que está arriba del estante. Lo vamos a ver más adelante. Dice, mas vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. ¿Va? Él le dice a sus discípulos, ustedes también son luz. Si yo soy luz, ustedes también son luz. ¿Va? Ni enciendan un candil y lo ponen debajo de un almud o de un buró o de un nightstand. Dices, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Tú tienes a Jesús como candelero, como lámpara? ¿O lo tienes en el closet o abajo de una almud o abajo de un buró o nightstand, como usted le quiere decir en cualquier idioma? ¿Cómo tienes tú a Jesús? En tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. ¿Cómo lo tienes tú? ¿Alumbrando? Porque el que alumbra, alumbra su palabra. Obviamente, alumbra las palabras sanas de Él para su gloriosa iglesia. Dice Mateo 5:16, así resplenderá vuestra luz delante de los hombres. Cuando tú vas caminando, la gente tiene que ser, Él es diferente. Él hasta echa chispas, alumbra. No porque se bañó, porque es cristiano. Créanlo o no. Yo un día conocí a un hombre de la calle que era cristiano, que a pesar de toda la suciedad que tenía en su cuerpo, su ropa vieja, porque era gente de la calle, era un homeless, reflejaba a Dios. Y yo me quedé, wow. Y era cristiano. Era cristiano. Y yo me quedé sorprendido, porque la apariencia por fuera no cuenta, sino lo que importa es el corazón de las personas. Para que vean vuestras buenas obras, ¿verdad? ¿Cómo otro va a decir, yo quiero ir a la iglesia y mira ese que dice ser cristiano, no lo es y es un demonio de Tasmania, un mal cristiano, una mala persona? Tú tienes que reflejar las buenas obras para que otros vengan a Cristo, para que otros conozcan a Dios, para que otros conozcan el verdadero evangelio y sean sellados con la promesa de Cristo Jesús, para que otros sepan que es verdad ser un hijo de Dios en verdad. Porque hoy en día mucha gente duda de fulano de tal, de Pepita Pérez, de fulano de tal, pero el que es cristiano, Dios lo respalda. ¿Sabía eso? Dios lo respalda. ¿Por qué? Porque la verdad está en Él. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido a destruir, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron abolir. No penséis que he venido a destruir la ley de los profetas.
No he venido a destruirla, sino para cumplirla, porque la ley de los profetas son lo que iba a acontecer, ¿va? La advertencia, el futuro, las profecías, Él las vino a cumplir, las vino a llenar. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley. Para justicia, dice la Biblia, de todo aquel que cree. ¿Se fija? Y dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que las cosas sean cumplidas. ¿De qué él está hablando en el contexto de la ley de los profetas, de las profecías? Todo se va a cumplir al pie de la letra. La ley de los profetas. Todo se va a cumplir como Jesús dijo. Hay más de 154 profecías del Mesías prometido desde hace 700, 800 años que se han cumplido al pie de la letra. ¿Sabía eso? ¿Sabía que incluso hay una profecía que dice que él iba a entrar a Jerusalén el domingo de Ramos en el año 480 y entró exactamente el mismo día? ¿Qué te hace pensar que las otras 350 profecías que apuntan a la destrucción, a la tribulación, al rapto de la iglesia no van a ser cumplidas? Si todas se cumplen al pie de la letra. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Los que entran por él son muchos. Para la perdición va a estar grande el infierno. Incluso en Isaías, ¿sabías que en Isaías, el profeta Isaías dice que se cerró el seno de Abraham y el infierno se ensanchó porque iban a caer muchos ahí? Digo, pónganse a hacer apartamentos y cuevas y camas de gusanos porque van a venir muchos. Pero dice, espacioso el camino, camino en griego y en hebreo quiere decir tu mente, si no sabes, tu conocimiento. Espacioso es el conocimiento. Muchos piensan, me salvo así, me salvo acá, prendo una velita, me echo una maroma, me porto bien, cruzo a la viejita de la mano y ya me salvé. No, la única forma de salvarte es creyendo lo que Jesús hizo en la cruz. Te lleva a la perdición. Y porque la puerta estrecha, angosto el camino. ¿Por qué la puerta estrecha es el camino? Porque solamente hay un evangelio. Solamente hay alguien que murió en la cruz. Solamente tienes que creer lo que él hizo. Es angosto. Pero para una cabeza grande, no le cabe eso en la cabeza. Piensa que es locura. ¿Cómo que nada más por creer lo que hizo Jesús voy a ser salvo? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cuidar mi salvación. Eso es mentira. Tienes que simplemente creer de todo corazón y Él hará el resto. Y te lleva a la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Pocos la hallarán. Pocos. Desgraciadamente pocos serán salvos. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no tienen ese poder de la unción. ¿Cuál es el poder de la unción? No es un poder místico de que un pastor llega y te agarra la cabeza y te caes como ficha de dominó. No. Un verdadero poder de la unción es que tú tengas la palabra de Él, que estés lleno de las escrituras, llenos de la palabra de Él para la iglesia bien entendida y bien usada. Dice 1 Juan 2:20, porque muchas iglesias te dicen, ven aquí tenemos la unción. O ve a que el pastor ore por ti porque él tiene la unción. Eso es mentira. Dice la Biblia que toda la iglesia, todos los que creyeron en Cristo, todos los que fueron sellados, tienen la unción de Cristo, porque eso significa cristiano. Cristiano no significa que tú eres seguidor de Cristo. Cristo significa en griego, cristiano significa en griego y Cristo significa Cristo unción y cristiano pequeño ungido. Entonces, si tú no tienes la unción, no eres un cristiano, no eres iglesia, mas vosotros tenéis la unción del santo. ¿Quién es el santo? El santo de Israel, Jesús. Y conocéis todas estas cosas. Fíjese muy bien, me gusta mucho cómo acaba este versículo, porque el único que te puede ungir es Dios. Aquí nada de que al pastor lo van a ungir otros pastores y le echan aceite mazola para que no esté solo. No, eso es una tontería. Eso es una representación del Antiguo Testamento. Estudia tu Biblia.
El único que te puede ungir es Dios, creyendo lo que Él hizo en la cruz. Dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuiste ungido, fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y me gusta mucho esta cita es una joya de la Escritura, apréndesela. Dice, empero la unción que vosotros habéis recibido, el sello del Espíritu Santo, de Él, permanece en vosotros, es eterno. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Fíjese muy bien lo que dice la Biblia. Mas como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, así como Él nos ha enseñado, permaneceráis vosotros en Él. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, Dios te da luz, y sabes que la única fuente verdadera es esto. Aquí está la unción. Aquí está, la unción misma te va a enseñar. Es la palabra de Él. No un líder espiritual. Claro, Dios pone pastores y líderes, obreros verdaderamente suyos que hablan solamente lo que dice aquí. Él mismo os enseñará, porque el creyente tiene que oír al pastor y tiene que comparar todo lo que él diga a través de los oídos de Jesucristo, si está correcto. Porque mucha gente puede interpretar eso, no, pues tú arrodíllate y el Espíritu Santo te da el discernimiento o te da qué significa ese versículo, etcétera, etcétera. Eso es mentira, eso lo empezaron los católicos en el año 300 en el Colegio San Agustín, si usted no lo sabe, eso se le llama teológicamente interpretar alegóricamente, donde las personas tienen miles de interpretaciones de un versículo. ¿Sabía eso? Por eso es muy importante que es la unción. Y entre más purificada esté tu unción es mejor. Por eso recomendamos una Biblia purificada para que tú estés más apegado a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la unción? ¿Qué es el Espíritu? Porque hoy en día mucha gente dice, no, el fulano de tal es espiritual. Bueno, si tú eres espiritual estás lleno de la palabra de Dios. Aquí no hay nada místico de que Él es espiritual y al momento que te toque te vas a sacar como ficha de dominó. No. Eso se llama brujería en la Biblia. Apréndetelo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, porque la salvación se encuentra en tu mente y te tienes que poner un casco y nadie te tiene que quitar esa idea que Jesús te salvó. Y la espada. ¿Cuál es la espada? La espada del Espíritu. Entonces, si tú te dices ser espiritual, tienes esto. Dice, sed llenos del Espíritu, llenos de esto, no de otra cosa. No es alguien místico que te puso las manos y etcétera, etcétera. Efesios 2:5, estando unos otros muertos en pecado. Cuando Dios me escogió, yo estaba muerto en pecado, porque la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, es la muerte, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. ¿Qué es gracia? Algo que no me merezco. La gracia es algo que yo no me merezco, que usted no se merece. También gracia es algo que tú te mereces si usted no lo sabe teológicamente. Va de las dos maneras. Gracia es algo que tú no mereces y algo que sí mereces. No nos merecemos la salvación, pero si también Dios condena a alguien y lo manda al fuego eterno es por gracia, porque Él es el justo de justos. Porque eso Él se merece. Bueno, ya vamos de bajada, ya vamos a terminar. Entonces, ¿tú crees en la sangre de Cristo? ¿Fe en su sangre? Hoy en día predican evangelios sin sangre. Yo no me entiendo cómo las personas son salvas. Yo he ido a iglesias y he predicado y les he preguntado a los hermanos, ¿saben dónde está el evangelio? Y por allá me levantan la mano y me dicen, ¿cuál? Lucas, Juan, Mateo. No saben ni dónde están. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, lo que Jesús hizo en la cruz. Dice, y hablándoles otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá luz en su vida, si usted no lo sabe. Juan 8:12. Bueno, ese es el evangelio para la iglesia, es el evangelio que habla en Romanos 2:16, que vamos a ser juzgados por este evangelio, lo que el apóstol Pablo le fue encomendado directamente por Jesús, que dice que si crees de todo corazón, serás salvo si no has creído en vano.
En vano quiere decir que creíste de embalde, que creíste en hueco. Si tú crees con toda tu mente y con todo tu ser que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, habrá un poder sobrenatural dentro de ti, que la luz del mundo se va a meter dentro de ti y tú vas a hacer esa luz, vas a reflejar esa luz, porque vas a ser un instrumento glorioso de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.